Moon hizo una mueca, olvidando por completo que Darkstalker podía oír todo lo que ella pensaba y no solo lo que ella quería que oyera. Lo siento, no lo decía en serio, solo, no. Supongo que no estaba completamente seguro de volver a verte, eso es todo. Los dos se sentaron en silencio durante un tiempo impresionantemente largo. Moon solo escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre el pasto resbaladizo que lentamente se hacía más claro a medida que los destellos de la luz de la luna se filtraban a través de los huecos en las nubes. Tengo algo que preguntarte, Luna arqueó las cejas. No voy a ir a buscar otra cosa. No, gruñó, divertido. Nada de eso. Algo pequeño. No he tenido mucho que hacer más que escanear el futuro mientras no estabas. Así que he visto que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es quemar ese pergamino. Eso sin duda le llamó la atención. Intentó darle a esas palabras un tono comprensible, viniendo de su voz. ¿Pero eso no destruiría la magia? Escuchó un ruido, como una mueca mental. No exactamente. Cuando creé el pergamino, lo encanté para que, si lo destruían, mi magia volviera a mí, por si acaso. Luna se quedó allí sentada, un poco aturdida. Recordó, revisando su memoria una y otra vez, convencida de que le fallaba. Me dijiste que si el pergamino caía en las garras de alguien más, debía destruirlo. ¿Por qué no me lo dijiste de todas formas? Ya sé que eso es lo que dije, pero, ¿fue para darme una falsa sensación de autonomía? ¿Para hacerme sentir en control? Su monólogo interior se volvió venenoso, agudizado por cada palabra amarga. Oh, su corazón dio un vuelco, su voz se convirtió en un susurro. ¿O era que si decidía que no quería dártelo, acabaría haciendo precisamente eso? Claro que no. Luna, no seas ridícula, yo nunca, ¿qué te hizo pensar que no querría devolvértelo? Ya no podía oírlo, sumida en el peso de sus pensamientos. ¿Creías que simplemente irme un tiempo suficiente me haría cambiar de opinión? Apretó las garras alrededor del estuche de pergaminos, inconscientemente al principio, luego con mayor fervor mientras intentaba anclarse. Todos los hechizos que ha lanzado están escritos aquí. Todo por lo que Winter lo maldijo, ¿era eso lo que le asustaba? ¿Que yo viera lo que hizo para que nuestras tribus lo odiaran? Sus garras temblaban, entumecidas por el frío de la lluvia, pero Moon aún comenzó a desenrollar el pergamino cuando una suave voz resonó en el fondo de su mente. Luna. Era tan autoritaria que se detuvo cuando se le ordenó, pero rápidamente recuperó el sentido y continuó, liberando el viejo pergamino de sus envoltorios. Por favor, si puedo pedirte algo, es que no leas ese pergamino. Son privados, pero te aseguro que hice que Clearsight lo revisara todo. No hay nada terrible ahí. Entonces, ¿por qué no puedo verlo? No esperó una respuesta, arqueando sus alas para protegerse el pecho y la carga del mal tiempo. Ay, cómo quería creerle. Cómo quería decirle. Claro, solo estoy siendo paranoica y todo está bien, pero no podía, y cuanto más abría el antiguo pergamino, más tenía que seguir hasta que lo desenrolló por completo y todos los encantamientos de Darkstalker quedaron expuestos ante ella. Luna, por favor, esto es lo único que te pido, no los leas. Su voz era tranquila, suplicante. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, justo en el punto de inflexión del futuro, y este era el momento en que se decidiría si la montaña de Jade se derrumbaba. Respiró hondo y comenzó a leer. La primera mitad del pergamino tenía líneas apretadas y pulcras, perfectamente rectas como soldados marchando. Después, sin embargo, las letras se volvieron poco a poco más erráticas, con hechizos escritos donde quiera que hubiera espacio. Casi parecía una representación de la lenta pérdida del alma de Darkstalker, aunque deseó no haberlo pensado tan pronto. Y entonces llegó al final, recorriendo con la mirada el exterior del último hechizo, como si ni siquiera ellos quisieran verlo. Darkstalker estaba completamente en silencio. Supuso que escuchaba atentamente sus pensamientos, e hizo todo lo posible por no asustarse. Tragó saliva, adivinando ya lo que diría el hechizo antes de leerlo. Encanta a Arctic, el ala de hielo, para que obedezca todas mis órdenes. Eso fue todo. Con tinta pura, justo delante de ella, se plasmó el momento en que Darkstalker se convirtió en el dragón más peligroso de Pyrrhia. Se plasmó el momento en que Darkstalker perdió su alma para siempre. Esperaba que Nightwing empezara a defenderse, señalando que no era tan malo, y que solo necesitaba sentir un desmayo en él como siempre. Pero no había nada. Solo, silencio, vacío como la niebla que la rodeaba cuando sostenía el collar de Onix o las noches solitarias que pasó sola en la selva mientras crecía, esperando el regreso de su madre.
Solo podía oír el repiqueteo de la lluvia contra el suelo y el susurro de un árbol muerto hace mucho tiempo en el viento. Siempre que había conocido un silencio como este, deseaba desesperadamente compañía, otra voz en su cabeza, sin importar cuán hostil o amenazante fuera, en la que buscar consuelo. Ahora, sin embargo, mientras la nada zumbaba en su cerebro, todo lo que quería era que se quedara así. Rezaba desesperadamente para que Darkstalker no hablara, para poder escabullirse y no tener que enfrentarse, bueno, a lo que fuera que dijera. Observador de la luna, su voz era baja y gélida. Ella se estremeció. Nadie la llamaba por su nombre completo. Solo te lo diré una vez más. Prende fuego a mi pergamino y déjame ir. Esto no era una petición, ni un favor entre amigos, era una orden, una que seguro la castigaría severamente si no obedecía. Temblaba tanto que apenas podía enrollar el pergamino y guardarlo en el deshilachado estuche de cuero. Reajustó el pestillo, tambaleándose. Su mente repasaba las innumerables cosas terribles que Darkstalker podría haberle hecho hacer a Arctic. No puedo dejarlo salir, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de despegar, la voz de Darkstalker resonó en su mente, haciéndola caer de nuevo al suelo. Luna. Basta de tonterías. Suéltame. Se levantó, con las escamas inferiores cubiertas por una capa de barro resbaladizo que hacía casi imposible sujetar la lisa y negra cubierta del pergamino. Intentó abrir las alas para volver a volar, pero ya sentía un zumbido en el fondo de su cerebro. Un susurro que le decía que debía agacharse y prestar atención a lo que iba a suceder. Y entonces, una oleada de visiones la invadió, retorciéndose y retorciéndose en su cerebro como un pozo de víboras silbantes y escupidoras. Gritó, apretando la cabeza entre las garras y encogiéndose hasta el suelo, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Las imágenes pasaban por su mente, rápidas y frenéticas, y ella luchaba contra la migraña que se intensificaba rápidamente para comprenderlas. Ve destellos de escamas, naranjas, verdes y amarillas, sus amigas. La encuentran en la ladera de la montaña. No siente más que alivio ante esa perspectiva, pero las imágenes persisten. Tortuga la ayuda y entonces, ¿eso es una discusión? Sus voces se hacen más fuertes y furiosas, y Luna hunde la cabeza aún más en la tierra, intentando sentir algún tipo de alivio. Entonces todo lo que puede ver es fuego, abrasador, monstruoso, que recorre cada línea temporal y incendia el mundo. Entonces sus visiones se distorsionan en lo que siempre ve. La montaña de jade abriéndose, dragoncitos gritando al derrumbarse en las grietas, o siendo aplastados hasta la muerte mientras él se derrumba a su alrededor, comprimiéndose en escombros. Dragones colapsando en charcos muertos de su sangre, alas de hielo y alas nocturnas chocando mientras el cielo truena tras ellos, y muchas cosas mucho más horribles que le costó describir. Se incorporó, secándose las lágrimas que le corrían por la cara. Tenía que irse, ya. No estaba segura de si lo había imaginado o no, pero estaba casi segura de haber visto la silueta cobriza y humeante de cierto amigo suyo, un ala celestial, asomándose en el horizonte. No tenía ganas de quedarse y descubrir si era ella. Aleteó, sin rumbo fijo. Luna. Su voz la sobresaltó, pero esta vez logró mantener el equilibrio. Siguió volando, impulsando sus alas para llevarla a cualquier lugar menos allí. Por favor, Luna, eres mi única esperanza, no me dejes así. Darkstalker sonaba más desesperado a cada segundo, y Moon no pudo evitar dudar de sí misma. Podría condenarlo a quedarse atrapado en la montaña por bueno, no sabía cuánto tiempo, y ahora mismo no quería pensar en eso. Siguió adelante. Por favor, Ático, prácticamente le lanzó el mismo hechizo a mi hermana. Iba a llevar a Witeout al reino helado y casarla con algún noble donde habría sido miserable toda su vida. ¿No lo entiendes? Tenía que hacerlo. No tenías que matarlo. Y mucho menos hacerlo así. Esta vez dejó que las lágrimas brotaran, demasiado agotada mentalmente para seguir discutiendo. Voló y voló, escuchando cómo la voz de Darkstalker se hacía cada vez más baja hasta que no pudo oírlo en absoluto, y se quedó sola de nuevo, con solo el viento como compañía. Para cuando se dio cuenta de que había volado hacia el desierto, era demasiado tarde para regresar, así que ajustó su trayectoria para sobrevolar el gran río de 5 colas y ascender hacia la frontera hielo-arena, donde las temperaturas eran más soportables. Bajó las alas, planeando cerca de la superficie del agua. Se observó en la corriente. Tenía el estómago, la cara y los brazos cubiertos de barro, y aún tenía varios arañazos largos de su pelea con cambiaformas hacía unos días. Luna aún se estremecía al recordar el ruido que Kinkajou había hecho al estrellarse contra el árbol. No estaba segura de si la burbujeante Rainuin volvería a volar.
Volaba en paralelo a posibilidad, las calles sinuosas y desiguales se extendían a lo largo de la orilla del río. Había disfrutado de su tiempo allí, bailando con Ghibli en el Festival de la Luna Llena o revolucionando la biblioteca con él mientras buscaba en secreto información sobre Darkstalker. El arrepentimiento la oprimió. Deseó haberle contado a Ghibli sobre su amiga Nightwing, pero ya era demasiado tarde. El sol casi se ponía, pero no podía detenerse, simplemente seguía volando tan lejos como sus alas la llevaban. Observó cómo los valles y cañones bajo ella se transformaban en bosques de pinos y la nieve comenzaba a cubrir las montañas en la distancia. El sol se había puesto hacía rato, y la luz de las 3 lunas de Pirria la calaba profundamente en los huesos, lo único que la impulsaba hacia adelante. La noche pasó como un borrón, y en el momento en que una cálida luz dorada comenzó a asomarse por el horizonte, se estrelló sin contemplaciones contra los árboles peludos de abajo, sus alas incapaces de moverse ni un centímetro más. Se acurrucó en una bola, temblando de frío mientras su estómago rugía en queja. Habría buscado algo para comer, pero sus músculos estaban tan tensos que ni siquiera podía comprender la idea de levantarse. Cerró los ojos y de inmediato se quedó dormida.